Ambassador. Esta noche estamos disfrutando de un banquete, una mesa deportiva, de comedia boricua a la buena. Yo miro a estos muchachones haciendo este show y solamente digo, ¡qué bueno! ¡Hey! Bueno, mis queridos amigos, aplausos, bienvenidos a Ambassador. Quiero que sepan que volvemos el próximo sábado, se abre la función del próximo sábado, Noche Ilegal Live. Quiero que sepan que me pidieron que me quedara para hacer otra función más tarde en la noche y tuve que decir que no, porque tengo un compromiso con Juanito el Caminante. Bueno, el Teatro Ambassador, para aquellos que no lo saben, es propiedad de Luisito Vigoró. Luisito Vigoró ha estado siempre muy ligado al deporte. En una ocasión lo nombraron presidente del COPUL y no se enteró porque estaba borracho. ¡Increíble! Se ha destacado en la natación porque se baña con boca y con ginebra todos los días. También se ha destacado en el deporte de pista y campo. Cuando llega borracho, la mujer lo coge por toda la calle. ¡Increíble! Se ha destacado en el deporte de la esgrima, porque cuando llega a la casa, está tratando de meter la llave para abrir la puerta, y está tan borracho que parece que está espabilando. Y se ha destacado también en el deporte del boxeo, porque pelea con todo el mundo y nunca pierde. ¡Que hay muchos jóvenes y no! Bueno, y hablando de boxeo, señor director, tócame la campana. Miren eso. Round 1, qué bien se ve que produce este país. Miren eso, increíble, round 1. Señoras y señores, bueno, al caballero que está igual del bate que no me pelea. Llegas a tener el cuello de galleta, se tuviese roto hace tiempo. Increíble, ya llevas round 1, solo que no tú de seguro, un round. Bueno, mire, hablando de boxeo, este país ha dado grandes glorias en el boxeo. Gómez, Benítez, Trinidad Coto, entre muchos otros, pero también ha dado gloria que han peleado por la libertad de este país. Filiberto Ojeda, Lolita Lebrón. Increíble, el lagartión revolucionario de Tito Callá, que viste las playas de Vieques, coño. Bueno, pero así han habido también momentos románticos en el deporte, momentos especiales, momentos de ternura. Vamos a ver ahora algunos de los momentos más tiernos del deporte. Adelante, señor director, con la primera foto. Vamos a ver, miren eso. El número 8 estaba diciendo, ¡qué bueno! ¿Alguien quiere jugar soccer aquí? Vamos para la próxima foto. Vamos a ver. Ese pelotero de los Astros de Houston se ponchó, pero le estaba diciendo al referí, me ponché, pero eso es mío. Vamos para la próxima foto. Miren eso. Eso no puede pasar en un estadio que hay niños ahí. Si se tenían ganas, que prenda las duchas. Vamos para la próxima foto, que el director. Miren eso. Ese baloncelista de la Universidad de Duke fue arrestado inmediatamente luego del partido por intento de capoteo sin consentimiento.